Señor. Dios nos bendiga. Por fin llegamos al capítulo 3. Dios mío, ese capítulo 2 era más largo que la esperanza del pobre, como dice el refrán. Llegamos al capítulo 3 por fin. Queremos decirle, ¿verdad?, que ya a partir de mañana vamos a comenzar la transmisión y va a ser semanal. Todos los miércoles a las 7 de la noche estaremos compartiendo los estudios que ya comenzamos. Vamos desde el primero a miércoles. Se van a estar transmitiendo. Y no va a ser el que estamos dando, sino que es desde el principio. Así que a partir del próximo miércoles, ¿verdad?, para beneficio de los que no hayan venido a alguno de los estudios, para beneficio de la comunidad en general, ¿verdad?, de la comunidad, tanto de la comunidad que se congrega como de la comunidad que nos sigue de manera cibernética. ¿Por qué? Porque hay hermanos que no, por diversas razones no pueden estar de noche, todo eso, pero están atentos a lo que estamos trabajando y queremos seguir siendo de bendición. Además, si usted se perdió alguno, pues ahí lo repasa. O si se quedó con alguna duda, yo quiero felicitar a Valeria. Valeria se quedó con una duda del estudio de la semana pasada y ella me escribió exponiéndome su duda y yo de momento también me sacudí cuando recibí la pregunta y yo pues le contesté y yo le dije, no sé si esa respuesta satisface la pregunta. Y me dice, no, pregunta contestada. Y yo, pues gloria al Señor, ¿verdad?, que la respuesta era adecuada a la duda que ella tenía. No queremos que nadie se quede con dudas, hermanos, ¿sabes? Si por alguna razón no tenemos espacio al terminar, pues mire, escríbame, que a mí no me molesta. Lo que usted no puede pretender es que usted me lo escriba y a los 2 minutos ya usted tenga la respuesta en las manos, ¿sabes? Hay respuestas que yo las puedo hacer rápido, hay respuestas que requieren más tiempo, o hay respuestas que simplemente no van a llegar rápido porque es que yo no se la puedo contestar rápido porque estoy en algún otro menester. Amén. Bueno, pues hoy vamos a la iglesia de Sardis. Ya venimos paseando desde Patmos. Ángel nos trajo de Patmos. Y de Patmos nos montamos en el barco y nos fuimos para Éfeso. Y de Éfeso nos fuimos a pie para Esmirna. Sí, porque en la antigüedad se caminaba a pie. Aquí, sí. Y seguimos caminando y fuimos a Pérgamo. La semana pasada fuimos a Tiatira y hoy llegamos a Sardis. ¿Ah? Y por eso es que usted ve que tiene las líneas rojas. Porque yo le estoy tratando de hacer el viaje. Estoy tratando de que hagamos el viaje, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos lo podamos imaginar. Ese también es parte del propósito de este estudio bíblico, que usted estimule su imaginación. Que usted estimule esa imaginación. Ahí no había break para montarse en un avión como... Ángel, ¿a ti te ha pasado en el trabajo que te mandan island hopping? ¿No te ha pasado? ¿Verdad? ¿No te ha pasado a ti en el trabajo que te mandan algo y te mandan a coger 2 o 3 aviones? Ahí ves, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Cuando usted ha tenido, ¿verdad?, que emigrar, por ejemplo, por razones de estudio, como me pasó a mí, hay veces que usted coge un avión grande para un sitio, pero después se tiene que montar en 1 o 2 chiquitos para otro. A mí me pasaba, yo viajaba de aquí a Chicago en un avión inmenso y después era en un avioncito de 2 filas de 2 así. No, a Milwaukee, Wisconsin. A Milwaukee, no a Eau Claire. A Milwaukee. Y eso era subir y bajar. Y encima de eso era para subir y bajar. Mire, 20 minutos. Y uno así. Así es que aquí era a pie. Y entonces, vamos a ver un poquito sobre la ciudad de Sardis. Sardis era una ciudad que parecía tener serios problemas. Era una ciudad que parecía tener serios problemas con este asunto de la vigilancia. ¿Verdad?
tenían dificultad con velar de la ciudad. Parece que el ejército le gustaba un poco o la vida alegre o era medio despistado. Cualquiera de las dos es posible. Simplemente prestaban poca atención porque se relata que en 2 ocasiones la ciudad pasó por la experiencia de caer en manos enemigas. Una con los persas y otra con los griegos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque había descuido. Y entonces, además de eso, descansaron en que era una ciudad rica y poderosa, ¿verdad? Ellos se sentían cómodos. Ellos sentían que allí todo estaba bien y eso fue lo que los hizo sucumbir. Muchas veces, cuando la gente está mucho tiempo en su zona cómoda, se le van las mejores. Por eso es que hay un refrán que dice que al mejor cazador se le va la liebre. Porque hay veces que estamos tan confiados que entonces, caemos con facilidad. Y dice que las 2 ocasiones la ciudad se vio hecha ruinas, fue destruida a ruinas. O sea, no fue que los invadieron nada más, es que los eliminaron del panorama. Todo lo que había allí, la riqueza y los excesos, sobre todo el exceso de confianza que había en la ciudad, se reflejaba en la iglesia. Yo soy una fiel creyente que las iglesias son un reflejo de la sociedad. Porque la gente que está afuera es la gente que llega a la iglesia. Y ese exceso de confianza no solo mató a la ciudad, sino que también mató a la iglesia. De eso vamos a hablar ya mismo. La iglesia no puede confiar en el dicho de los de la iglesia y los del mundo. Porque aquí estamos los de la iglesia y ya están los del mundo. Cuando la iglesia se empieza a sobreconfiar de su posición, de ser la iglesia de Cristo, de ser como le pasaba al pueblo judío, de sentirse los preferidos de Dios, eso mata la iglesia. Según hay otras cosas que las podemos ver en otro momento, que matan la iglesia, ese exceso de confianza también mata a la iglesia, porque entonces no tenemos que vigilar, no tenemos que orar, no tenemos que estudiar la palabra, porque nosotros somos del Señor. Hermano, no tengo ni que ir al médico porque yo soy del Señor. ¿Le recuerda eso la parábola de las vírgenes prudentes? ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar aquí. Vamos a ver cómo describe a Cristo. ¿Quién me lee el versículo 1 del capítulo 2? Versículo 1 del capítulo 2. ¿Quién me lo lee? No todos a la vez, por favor. Hágalo antes de que yo empiece a voluntarizar hoy. ¿Quién me lo lee? El capítulo 3, perdón. ¿Dije 2? Pues mala mía, perdón, bórrelo. Capítulo 3, Blanca. Versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire para allá. ¿Cómo describe ahí a Cristo? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Quiénes son las 7 estrellas? ¿Ah?
las 7 iglesias. Vamos, alguien que me busque Isaías 11:2. Isaías 11:2. Ahí, mira, ahí Marisa, que está ahí al ladito tuyo. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¡Ea! Cuando hace referencia al que tiene los 7 espíritus de Dios, la referencia que muchos reconocen que está haciendo es a ese texto bíblico. Que reposará sobre él el espíritu de Jehová. Pero eso trae todas esas cosas. Y Cristo trae todas esas cosas. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. ¿Es o no es? ¿Verdad? En Cristo vemos la plenitud del Espíritu. Y el 7, recordamos que es el número de Dios. Es el número de la perfección de Dios. Por ende, habla de los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Así es que posiblemente está hablando de esa plenitud del Espíritu Santo y de los dones que la tiene Cristo. ¿Y qué pasa? Él es quien tiene a las 7 iglesias en sus manos, ¿verdad? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que las estrellas serían los ángeles de las 7 Es correcto, iglesias. son los ángeles de la Los iglesia. ángeles. Gracias, gracias Nitza. Muchas, muchas, muchas gracias por esa aclaración. Así es que es importante porque eso que está planteado ahí está planteando esa plenitud de Dios. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es una persona de la Trinidad. Y en esa atribución a esa persona, ¿verdad? Vamos a ver cómo en el capítulo 4 habla de las 7 lámparas de fuego. Y la semana pasada vimos que los ojos como llamas de fuego, ¿verdad? Pero no solo habla de las 7 lámparas de fuego, sino que en el capítulo 5 habla de los 7 ojos. Fíjense la importancia que tiene la simbología que la vimos al principio, porque es necesario ir transmitiendo la importancia de Dios en este asunto. Esto nos recuerda que Dios es ¿qué? Omnipresente y omnisciente. Por ende, la Trinidad es omnisciente y es omnipresente. Donde quiera, cuando quiera y como quiera, Dios se hace presente. Dios está aquí y está en África. ¿Cómo va a ser? Porque usted y yo para ir a África tenemos que coger un avión y salir de aquí. Dios no. Dios está aquí, Dios está en África. Dios estaba en Patmos, Dios estaba en Éfeso, Dios estaba en Esmirna, Dios estaba en Pérgamo, Dios estaba en Tiatira, Dios estaba en Sardis. Y también estaba en la Odisea y en Filadelfia. O sea, no importa, Dios está. Dios se hace presente en todo tiempo. Oiga, y esta iglesia rapidito la cogen por el cuello. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Hemos escuchado mucho ese refrán, está muerto en vida. ¿Verdad que sí? La vida está ligada a nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y valga la redundancia usar la palabra vida.
Pero vemos cómo la palabra asocia la vida y la muerte con este asunto del pecado, ¿verdad? Y la restauración. Mientras decimos que en Cristo hay ¿qué? Vida. Y vida en abundancia, el pecado trae ¿qué? Muerte. Así es que en el simbolismo espiritual, Cristo representa vida y el pecado representa muerte. Mientras tú estás confiada en que estás viva porque es una iglesia que está bien, porque está cómoda, todo chévere, te estás muriendo por dentro. Voy a usar un ejemplo que pasa muchas veces. Uno de los cánceres más agresivos son el cáncer de páncreas y el del hígado. Usted puede estar bien hoy, se lo diagnosticaron mañana y en 3 meses usted no está, o en menos. Yo viví esa experiencia con alguien muy cercano. Cuando yo pastoreaba en Naranjito, una persona muy cercana a nuestra familia, de la congregación, tenía una molestia en el estómago, pero como ella siempre había padecido el estómago, pues la estaban tratando como que era algo del estómago. Pero cuando la cosa siguió y le hicieron unos estudios, ahí descubrieron y estábamos ya en etapa 4. De eso nos enteramos en la Semana de Acción de Gracias. La enterramos el día después de Navidad. Ella se veía bien dentro de todo, sí que había rebajado mucho más nada. Pero fuera de eso, te la veía, estaba bien. Y con el ánimo, mire, intacto. Muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas. Cuando nosotros vivimos en situaciones de pecado, vemos cómo la gente se esclaviza y parece que andan muertos en vida. Un ejemplo, la gente atada por las drogas. Pero a veces pensamos nada más que rápido de la gente atada por las drogas o el alcohol. Mire, la gente que se esclaviza con los juegos andan igualitos. Andan como zombies. Ven una maquinita y se le van los ojos. Y pierden toda cordura. Se descuidan. Lo que hablábamos ahorita de la ciudad, no están pendientes a nada, no vigilan. Y son presa fácil, por eso mismo. Vamos a buscar Lucas 15. Vamos a buscar Lucas 15. Ajá. Esa ciudad fue conquistada 2 veces. Primero por los libios, ¿verdad? Y después Por los sirios. los sirios. Perdón, los asirios. Asirios. Y sí. después vino Ciro, el de la Ciro- Biblia. Ciro fue el primero El grande. y luego los griegos. Ajá. Esos son los asirios. Ok. Entonces, ellos se creían que eran inexpugnables porque su ciudad quedaba era alta. Era como en una escarpada. Sí, y entonces, pues para subir por ahí tú tienes que ser un escalador. Es correcto. Escalar. Si tú no sabías Sí. escalar, los que no podían llegar allá. Ellos se creían, usted estamos aquí no va a entrar nadie, tú sabes. Lo que no se dieron cuenta que descuidaron una quebradita que pasaba por un sitio que ellos decían, eso no es nada. Una quebradita. Por esa quebradita fue que Ciro entró con los soldados por allá y conquistó la ciudad. Porque hicieron el trabajo de reconocimiento, porque Exacto. ya hubo uno que había ido a auscultar por donde era, había escalado, pero había descubierto que había un flanco débil en la ciudad. Exacto. Y eso pasa en la vida de nosotros Eso y es de correcto. las iglesias, que descuidamos un flanco y decimos, no, por ahí el enemigo no se va a meter. Pues por ahí es que se va a meter.
y tenemos que estar velando. Por eso que le decía a la iglesia que vigilara. Es correcto, es correcto. La consecuencia del pecado siempre va a ser la muerte espiritual. Vamos a ir a Lucas 15. No voy a entrar en todo el capítulo porque usted y yo lo conocemos. Si no lo conoce, ahí tiene una buena oportunidad para leerlo y como dice el salmista, gustar y ver lo que trae la palabra. Yo solo quiero que vayamos al capítulo 15, los versículos del 4 al 7. Solamente los versículos del 4 al 7. Fernando, ay María, apareció la voz de trompeta ahí. Señor les bendiga. Lucas 15, capítulo 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjese, habrá más gozo en el cielo. ¿Por quién? Por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? Porque cuando estamos sumidos en el pecado, estamos muertos. No tenemos oportunidad hasta que Cristo llegue a nuestra vida. En Cristo hay oportunidad de vida. En Cristo somos libres. En Cristo hay vida y vida en abundancia. Entonces, ahora viene la advertencia, lo que estaba ahí ya Anisa haciéndonos la embocadura. Vamos a leerlo como lo dice, versículo 2. Versículo 2 y 3, leamos el 2 y el 3. ¿Quién lo lee? Lucy. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha llamado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjese, la advertencia es clara. Sé vigilante. Eso para ellos era conocido para esa ciudad. O sea, el lenguaje que está usando es para ellos. Vuelve al principio. Vuelve al principio. O sea, como cuando usted estaba, que venía al culto, todos los días que hubiera culto, usted llegaba. Domingo, lunes, martes, miércoles. Pastora, no va a ser un culto el jueves que no hay. No, pues deja que los músicos ensayen, tú sabes. No, y el viernes, el sábado. El sábado no hay. No, el sábado es para, tú sabes, descansar, para estar ready para el domingo. Pero según nos va pasando el tiempo, ajá. Porque hay una parte que dice que persiste en lo que, o sea, que vuelva a lo que has aprendido, lo que has enseñado. Y esas enseñanzas del Señor, esas verdades que el Señor nos ha dado, no podemos desvirtuarnos ni salirnos de ellas, ni empezar a adornarlas hasta que no se parecen a lo que Dios nos dijo. Muy buena esa aportación. Fíjense que lo primero que está resaltando es ser vigilante. Hay que vigilar. Jesús fue enfático en eso. Jesús fue enfático en eso. Y esta es una de las exhortaciones en el Nuevo Testamento más recurrente. Esta es una de las exhortaciones más recurrentes que vemos en el Nuevo Testamento.
el asunto de vigilar, el asunto de tener, guardar las vigilias. Vamos a ver varios textos, ¿verdad?, para sustentar lo que estamos diciendo. Mateo 24:42. Alguien que me busque Mateo 24:42. Alguien que me busque Mateo 24. Ok, Mateo 26:41. Necesito a alguien que me busque Mateo 26:41. Blanca. Primera de Corintios 16:13. Primera de Corintios 16:13. ¿Quién me lo busca? Nitza. Primera de Tesalonicenses 5:6, Marilyn. Y Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Saibet. Ok, pues vamos a empezar a leer. Maritza. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La gente afanada cuando es que Cristo viene y el Señor diciendo, velen porque nadie sabe. Velen porque nadie sabe. 26:41, Blanca. 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso se lo dijo Jesús a los discípulos allí en Getsemaní. Velen porque la carne está, ¿sabes? Está flojita. Se levantó a las 5 de la mañana y este día ha sido muy cargado emocionalmente. Yo les dije que me voy. Me vienen a buscar ahorita. Me vieron llorar. Velen para que no caigan en tentación. Pedro, ora, vela. De eso nos predicó Ángel el domingo. Porque me vas a negar 3 veces. Oye, Judas, avanza, vete, haz lo que tienes que hacer. Pero tienes break para arrepentirte. Ese es el problema. Nos dicen que hay una vigilia. No, pero yo me voy temprano. Yo no me puedo quedar. Esos 12 horas que le pasó a la pastora. Desde las 8 de la mañana. Hay que dormir la mañana. La próxima la hacemos a las 6 de la mañana. Empezamos a las 6, de 6 a 6. ¿Les gusta esa idea? De 6 a 6. Vamos a ver si es verdad que se va a quedar de 6 a 6. Voy a pasar lista. Primera de Corintios 16, Nitza. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Mire, ¿verdad? Hay que estar firmes en la fe. En ese caso, Pablo hace énfasis en pórtense varonil, porque eso también era un problema que había en la antigüedad. Que esto era como vivir la vida loca, todo era posible. Primera de Tesalonicenses 5:6, Marilyn. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, velemos, no seamos como los demás, nosotros no nos podemos contagiar con los demás. Yo voy a decir esto con mucho amor ¿verdad? Y con mucha responsabilidad pastoral, pero lo tengo que decir. Hay veces que nosotros caemos en la trampa de, sea un amigo, sea alguien con quien tenemos una relación, te póngale el nombre, lo que sea. No, yo voy a acompañarlo a tal sitio porque yo sé que el Señor lo va a rescatar. Ojo, vele dónde usted se mete. Vele dónde usted se mete. Porque una cosa es que el Señor le diga, ve a tal sitio que yo te voy a respaldar. Y otra cosa es que usted con su propia fuerza piense que usted puede. Oiga, Jesús fue enfático en decir, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Y el pecado empieza envolviendo sutilmente.
Tenga cuidado. Tenga cuidado. Y eso es algo, mire, yo lo tengo aquí metido en el chip porque eso era algo que el pastor siempre nos decía. Cuando nosotros éramos muchachos. Tenga cuidado donde usted se mete. Por seguir a sus amigos. Porque usted no sabe qué trastada el enemigo le va a jugar. Y mientras más débiles estemos en la fe, mientras menos hemos vigilado, más fácil somos para caer. Cualquiera se puede escocotar, hermano, ¿sabe? Eso me incluye a mí. Porque aquí, como aquí no hay perfección, como aquí en este estuche no hay perfección, pues tenemos que tener cuidado. Tenemos que velar, que ser sobrios. No querer sobresalir todo el tiempo. Hay veces que hay que ir, mire, como dice Omar, por debajo del radar. Por debajito del radar. ¿Por qué? Porque no necesitamos todo el tiempo estar, Ave María, que todo el mundo nos vea y que todo el mundo sepa. Primera de Pedro 5:8. Aquí. Toma. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pedro siempre va, mira, ¿qué dijo Ave? Que Pedro siempre era un aprontado. Pedro siempre va directo al grano. Cuídense de quién, de su enemigo, el diablo, por su nombre. Por su nombre. ¿Por qué? Porque está como león rugiente buscando a quien devorar. Y hoy más que nunca, ¿sabe? Y la presa preferida es la gente que está en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ya él sabe que el testimonio de la iglesia está maltrecho. Y cuando yo digo eso, hay gente que como que no le gusta. Mire, hermano, sí, es verdad. En colectivo, el testimonio de la iglesia está maltrecho. Cada vez que dicen que un pastor es tal cosa, el testimonio de la iglesia se fue por el piso. Cada vez que un pastor o un sacerdote es acusado por abusar de menores, por abusar de un feligrés o una feligrés, el testimonio de la iglesia se va por el chorro. Cuando un evangelista, como la de la semana pasada, un autoproclamado, se roba el dinero de la gente, mire, el testimonio se fue por el chorro. Tenemos el testimonio desvirtuado. Esto es algo que yo siempre he hecho mucho énfasis y no voy a dejar de hacerlo. El testimonio mío impacta el suyo, pero su testimonio impacta el mío también. E impacta el de todos nosotros. Si usted dice, yo voy a la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Condado Moderno, pero usted está en Las Picas, voy a usar un ejemplo bien pueblerino, usted está en las fiestas patronales en Las Picas, y usted le pone unos chavitos a los caballitos allí, o está en la fila, está en la fila de ir a pagar los biles en el supermercado, pero usted vio que había yo no sé cuántos millones en el Powerball. Tú sabes todo lo que yo podría hacer con todos esos millones, muchacho. Aprovechar porque como voy a pagar los biles, yo voy allí a pagar los biles. Y si yo me saco ese Powerball, ¿cómo yo le doy el diezmo a la pastora? Tú sabes lo que sería el diezmo de 100 millones de dólares. Chacho, mira, una silla con mi nombre me van a poner donde yo la quiera. Y el Señor reprenda al diablo. Oiga, pero nosotros tenemos que estar vigilantes por esas cosas, porque eso es lo que nos está diciendo.
Y eso son sutilezas las que estoy aquí usando de ejemplo. Varones, aquí presentes, tenga cuidado cuando le pase una dama bien bonita y bien ajustadita por el frente. ¿Para dónde se van los ojitos? Damas, tengan cuidado cuando vean a Chayanne con eso. Esos músculos así enseñándolos en el TikTok. Tenga cuidado, que cuando mire para el lado diga, ¡ay, Dios mío! Acá vi un six-pack y aquí tengo un padrino. Aquí había una botellita de esas de Coca-Cola bien bonita y acá tengo el padrino. Tenga cuidado, hay que estar vigilantes ante las sutilezas del pecado. Porque no es solo que nosotros vigilemos la segunda venida de Cristo, que ese es el otro problema y lo voy a decir sin que me quede nada. El problema es que la gente está pendiente a la segunda venida de Cristo, mirando señales, mirando para arriba. Vaya Hechos 1. ¿Qué le dice? ¿Qué hacen mirando para arriba? ¿Qué están mirando para arriba? La gente está pendiente y en eso vamos a entrar más adelante. Si el río se convierte en sangre, si pone rojo, si la luna se pone roja. Mire, la palabra dice, se están acortando los días porque dijeron que ya no son 365. Ya tenemos 23 horas y 3/4. Mire, vaya a la Biblia. Si Elías oró y se detuvo. Claro que estamos atrás. Estamos ese tiempo atrás. Y eso pasó y es bíblico, está ahí. Ajá. El sol diera para atrás. O sea, y estamos pendientes nada más que a las señales, a lo que es tangible, a lo que yo puedo ver, a lo que mi ojo capta. Y estoy descuidando, no estoy vigilando mi vida espiritual. Estoy descuidando leer la palabra. Estoy descuidando orar. Yo les he dicho aquí en otras ocasiones, aquí hay unas cuantas mamás como yo, ¿verdad?, que tienen ya adolescentes. Oiga, y esos adolescentes se creen que el mundo es de ellos, porque se meten en todo. Cuanto club hay en la escuela, ellos se quieren meter. Cuanta cosa hay afuera, ellos quieren participar. Y entonces cuando usted mira la agenda, dice, ¿habrá un fin de semana donde hay una actividad mía? Y entonces, pues uno, ¿verdad?, dice, y hay veces que el tiempo de orar es, el domingo yo le escribí a Valeria y Valeria me escribió. Yo le digo, es que yo estoy despierta hace rato porque este es el tiempo que yo tengo para orar y hablar con el Señor y que nos digamos todo lo que querramos. ¿Sabe por qué? Porque nadie me molesta, porque nadie me interrumpe. Porque si no hay alguien, mami, y si no es mi amor. Entonces, uno tiene que empezar a hacer los espacios, a crear los espacios, a buscar los momentos donde uno lo puede hacer. Hay veces que yo me hago la dormida. Me viro así, me hago la dormida. No diga ahora que yo lo dije. Bueno, lo va a ver cuando llegue el estudio. Y entonces, ¿verdad?, uno se hace como el dormido así, pero empiezo a orar. Y no se crea que me duermo seguida, ¿sabe? A veces estoy un ratito ahí en esa pediera y en esa habladera con el Señor. O a veces por la mañana, después que Él se levanta, pues yo pongo, usted sabe, la alarma para que vuelva a sonar. Pero entonces yo aprovecho ese tiempo para orar. Y pedirle al Señor que este sea el día que Él hizo. Y nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Pero hay que buscar esos espacios, porque si no, nuestra vida espiritual, mire, va yendo para abajo.
No podemos claudicar a la fe y al primer amor. Le está siendo claro con esta iglesia, mira, tú no puedes claudicar a tu fe. Todo lo que has aprendido, tienes que retenerlo, no lo puedes entregar. Fíjese que es volver a ese principio. Volver a ese principio. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Porque, ¿qué dice la Escritura? De la abundancia del corazón habla la boca. Pues yo tengo que guardar esa palabra en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo tengo que guardar mi corazón. Algo que yo aprendí hace muchos años, orando por jóvenes y eso es, yo siempre le pido al Señor que le escriba con fuego la palabra en el corazón. Y yo al principio decía, ¿por qué, Señor, verdad? Esa expresión. Pero he entendido que es para que eso se quede ahí grabado. Eso se quede ahí grabado. ¿Por qué? Porque esa palabra que está ahí bien grabada, esa palabra que está ahí bien fundamentada, en momentos de dificultad, lo va a hacer volver a ese principio. En momentos de angustia hay donde ir. Y entonces, lo último que le dice es, arrepiéntete. Si algo ha sido constante en las cartas es la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento es medular para el cristiano, porque no hay perfección en nosotros. No hay perfección en nosotros. No hay perfección en nosotros. Pecamos, tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Fallamos, tenemos que pedirle perdón a Dios. Nadie es perfecto. Nadie tiene a Dios agarrado por la cota, como decía mi abuela. Hay gente que se cree que son el asistente administrativo de Dios. De eso hablo la semana que viene, que vamos a hablar de las llaves. Eso lo dejo para la semana que viene, que vamos a hablar de las llaves. Hay gente que se cree casi que está como Pedro, que te dice que dicen que Pedro tiene las llaves del cielo. ¿Verdad? Pues hay gente que se cree que no, yo voy por encima de Pedro, yo las tengo. No. Yo puedo vivir toda la vida en la iglesia y nunca haberme convertido. ¿Me escuchó lo que dije, verdad? Yo puedo vivir toda la vida en la iglesia, criarme en la iglesia, no haber tirado piedra, ni velado el guardia y nunca me convertí. ¿Sabe por qué? Porque siempre pensé que era bueno y nunca me arrepentí de lo que haya hecho. No hay arrepentimiento en el corazón. Esa es la gente que piensa que siempre tiene la razón. Y el estar en la iglesia, hermano y hermana, no siempre nos da la razón. Si usted tiene una diferencia con su vecino, porque usted vaya a la iglesia y su vecino no, usted no tiene la razón. Hay veces que somos nosotros los que no tenemos la razón. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor le dice a la iglesia. Hay veces, incluso, y aquí me voy a tirar todavía más profundo, hay veces que como iglesias y denominaciones pensamos que somos los únicos. Y eso no es cierto. Ni somos los únicos, ni somos los mejores. Ninguna de las dos. Yo le doy gracias a Dios por haber nacido en esta iglesia. Punto aparte. Pero eso no me hace a mí mejor que nadie. ¿Y sabe por qué le doy gracias a Dios de haber nacido en esta iglesia? Porque la iglesia me ha nutrido. No porque sea mejor que ninguna otra. Es porque la iglesia me ha nutrido a mí. Y yo doy gracias a Dios por eso. Pero cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, a la única iglesia que yo iba era la iglesia católica de la universidad, porque íbamos a la misa de 6 a 6:30. Era de 6 a 6:30, eso era strike. Ahora,
Cuando en esa misa, que era la única que pasaba, iba el coro de la iglesia, yo estaba llorando. Todo, me pasaba la misa, cada vez que empezaba a cantar el coro, yo llora, y llora. Y un día llamé a mi pastor, le dije, pastor, mire, yo fui a una iglesia así, como que no me encuentro. Porque la iglesia anglo no es como la iglesia hispana. En Estados Unidos eso pasa mucho, no todo el mundo se encuentra en una iglesia anglo. Le dije, pero voy a la iglesia de la universidad y mire, y ahí 2 sábados al mes canta el coro y yo hasta lloro en la misa. Y me dijo, ¿te sientes bien ahí? ¿Sientes la presencia del Señor? Sí. Ah, pues ve allí, mija, porque para que te pierdas por ahí en cualquier otro sitio, gloria a Dios que allí van. Aunque sea porque van de 6 a 6:30. ¿Eh? Así es que el Espíritu de Dios tiene que estar. Y yo sentí esa carga porque yo no quería perderme. Pero se pone mejor la carta. Se pone mejor la carta. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se lo dijo, no, y que se lo dijo ahorita. Velen. Y ahora le dice, voy a llegar como ladrón en la noche, como las invasiones previas. O sea, ellos entendían ese lenguaje. Hay una clara advertencia de lo que va a pasar. Jesús mismo advirtió, y lo vimos, lo leímos, que nadie sabe ni el día ni la hora. Y mientras ustedes están pendientes a cuántas cosas hay que tener, hay que comprar un mejor equipo de sonido. No tengo nada en contra del equipo de sonido. Al contrario, me gusta que se escuche bien. No, pero hay que comprar el de los últimos muñequitos. No podemos comprar el que vale 7.500, hay que comprar el que vale 15.000. Bueno, por ahí andan los precios, ¿verdad, Ángel? Yo no estoy mintiendo. Y más. ¿Eh? Pues nada, pero usted esos numeritos ahí para... No, esas lámparas, yo quiero unas lámparas allí que flasheen. Así, para que cuando yo hable, la gente parezca que yo, tú sabes. Hay efectos especiales. Yo quiero humo. Y entonces voy a salir del bautisterio. Mira, me pones algo allí para... ponme allí un sprint ahí para yo salir del bautisterio. Y a veces nos quedamos en eso. Le está diciendo, eso no es. Tienes que velar porque yo voy a venir como ladrón en la noche. El Señor le está haciendo una advertencia clara de que si no hacen lo que hay que hacer, Él mismo viene para el juicio. Carla, te voy a hacer una pregunta aquí, profesional. A los abogados hay jueces, hay salas de jueces a las que no les gusta ir. Por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? No voy a decir nombre. Hay jueces que uno dice, no, con ese no. Igual que me imagino que entre litigantes hay abogados de defensa que dicen, con esa fiscal yo no quiero. Esa fiscal tiene algo que con esa yo no quiero. Y hay abogados de defensa que tú dices, ese, mira, tiene las 7 cabezas del anticristo encima. Con ese yo no quiero, ¿verdad? Eso es así. Eso es así, ¿verdad? Sí. Sí, eso es así. Ok. Eso pasa. Pero mientras nos quedamos en eso, el Señor nos está diciendo, si a lo que estás pendiente es contra quién va, yo voy a traer juicio aquí. Si tú lo que estás es sentado, olvídate. Que 7 cabezas, si yo puedo no con 7, yo puedo con 10. De esto. Eso me lo como yo, eso me lo almuerzo yo. Porque yo estoy bien firme.
Pero cuando vienen contra usted y es la enfermedad, se le acabó la firmeza. Jesús dijo, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Fue bien claro y enfático en eso. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Vamos a buscar estos textos. Marcos 13:32. ¿Quién me busca? Marcos 13:32. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí Jesús le añade a lo que leímos ahorita en Mateo. No sabe nadie, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo. Aquí nadie sabe cuándo es que el Señor viene. Primera de Tesalonicenses 5:2. Valeria. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a ser. Segunda de Pedro 3:10. Se pone mejor esto. Blanca. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella hay serán quemadas. No hay más nada. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasa. El cielo y la tierra pasan, pero su palabra no pasa. Nunca vuelve atrás vacía. La palabra del Señor nunca vuelve atrás vacía. No importa lo que pase, el Señor siempre, siempre, siempre nos mantiene a la expectativa. Y nosotros tenemos que vivir a la expectativa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto no es que la voluntad de Dios se alinea a la mía, sino que yo me alineo a la voluntad de Dios. Es Dios el que marca el ritmo, es Dios el que marca el camino, es Dios el que hace la convocatoria, es Dios quien nos dirige. Yo tengo que estar pendiente que no me escocote. Porque por otro lado, a veces estamos tan pendientes mirando al vecino que se escocotó, que nosotros perdemos la oportunidad y nos escocotamos. Bruni. Que es eso mismo, pero un poquito más sencillo, Pues dale, ¿verdad? dale. Más del Está día a bien. día. La iglesia nos permite mantenernos vigilantes. Aquí dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y cuando nosotros nos congregamos, nosotros recibimos y oímos la palabra del Señor. Y a veces desperdiciamos esos momentos, esos espacios. Entonces nos quedamos en la casa, porque pues el domingo que viene va a haber otro culto, voy el domingo que viene, o lo veo por internet. Y después, pues como es por internet, yo lo veo más después, porque ahora voy a hacer otra cosa, voy a hacer un almuerzo bien bueno el domingo para la familia. Y sí, exacto, y entonces lo hago después y después y después. Y en ese después no nos mantenemos vigilantes en esos espacios que nos da la iglesia. Entonces, a veces pensamos que cuando el Señor habla de ladrón en la noche es Él en su venida. Bueno, pues mi abuelo estaba esperando al Señor y no vino, Cristo no vino porque Él se murió antes. Porque el ladrón en la noche puede ser que yo me fui de momento con el Señor. O sea, el Señor vino a buscar mi alma, como le dijo aquel necio, y esta noche Dios viene a buscar tu alma.
El ladrón en la noche puede ser un terremoto, el Señor nos ampare. El ladrón en la noche puede ser otra María, como la que vino en el 2000. Y O sea, no se circunscribe al evento de la noche. Ajá. Eso es simplemente para ilustrar que la noche es sinónimo de oscuridad. Ujú. ¿Ves? Y entonces, aquello que perdimos de hacer en el día, de estar vigilando y apertrechándonos de las cosas del Señor para cuando vengan momentos así, perdimos esa oportunidad. D.H. Bruni, debería terminar, lo que pasa es que me falta todavía algo. Orar y volvernos a convertir después de esa aportación tan extraordinaria que acabas de hacer. Vamos entonces a la promesa que Dios le hace a esta gente. Vamos a leer el versículo 4 y el 5. Mire que esta carta es cortita, pero por el mismo centro. Sí, esta carta es cortita, pero va por el centro. ¿Quién me lee los versículos 4 y 5? Anita. Y por ahí. Ya que lo lean. Versículos 4 y 5. Amén. La palabra del Señor dice, 4 y 5, ¿no? Capítulo 3, 4 y 5. Sí, ok. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Qué clase de promesa. Fíjese que primero habla de los que no han manchado sus vestiduras. Yo recuerdo esta ilustración que siempre hacía nuestro pastor. Si usted se va a poner algo blanco, asegúrese que está limpio de verdad. Porque por alguna razón usted se pone una camisa blanca, una blusa blanca, un traje blanco, y le cae cualquier cosita. Usted lo limpió, pero ¿qué es lo que la gente ve? La mancha. La mancha. Y él siempre decía eso. Jesús le está haciendo una advertencia a la iglesia. Mira, aquí hay gente que tiene sus vestiduras blancas, pero no las han manchado. Nosotros no manchamos nuestras vestiduras porque a veces a la gente le gusta, a ver cómo lo digo, a la gente le gusta echársela, para hacer una frase muy puertorriqueña, de que son cristianos. O no solo que son cristianos, yo soy un cristiano o una cristiana de verdad. Yo soy de los de la verdad. Es más, nadie ora mejor que yo en la iglesia. Es más, nadie sabe más de Biblia que yo en la iglesia. Te voy a decir algo. Nadie hace más en esta iglesia que yo. Yo soy quien más trabaja aquí. Estoy en todos los ministerios. Casi nos creemos como que omnipresentes, como Dios. Sin mí no funciona. Sin mí esto no funciona. Si me pregunta a mí, yo necesito la ayuda de Mabel muchas veces. Ahora mismo tengo la agenda descuadrada. Me voy a tener que sentar con ella, porque cuando estaba hoy arreglando cosas, empecé con una agenda, me moví para otra porque tenía más espacio para escribir y lo que tengo es un desastre. Por eso es que yo siempre le digo, si usted necesita algo, mejor dígaselo a Mabel, porque ahí está seguro, anotado, seguro. Pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, manchamos la ropa.
A mí me encanta la ropa blanca. Y yo tengo, hay veces que los pantalones me quedan así más o menos como estos que tengo, pero por detrás, como que me queda un poquito más largo. Y entonces cuando yo me lo quito, siempre le miro las piernas, porque si yo veo que el día está muy nublado, no me los pongo, porque sé que los voy a ensuciar, garantizado. Pero aquí también había otro problema, que la gente tendría sus ropas manchadas con la idolatría. La gente tendría manchada su ropa con la sangre de otros. La gente tendría manchada la ropa con lo sacrificado a los ídolos. La gente tendría la ropa manchada por no arrepentirse, por olvidar lo que aprendió. Él está diciendo, pero hay poca gente ahí que se han mantenido fieles. Y eso, tienen su ropa limpia. No la tuvieron que echar, remojarla en cloro para sacarle lo sucio. Ellos tenían la industria de la lana. Que ellos, la industria que ellos tenían era, y cuando el Señor les habla de eso, pues ellos le vendría a la mente, mira, la blanca lana que nosotros vestimos aquí, tú sabes, y una manchita, simplemente, como estaba diciendo, se iba a notar claramente. Y eso sucedía también en el pueblo de Israel. Los sacerdotes no podían entrar a ministrar si tenían una manchita en la ropa. O sea, que los que estaban allí también, todo eso le llega. Ajá. Sí, que en Apocalipsis 19:8 dice, hablando de las bodas del Cordero, y a ella, refiriéndose a la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy bien. Por otro lado, cada vez que vemos una descripción de Dios, ¿qué tiene? Vestiduras blancas. Claro, claro. Como la piedrecita blanca que vimos, ¿verdad? Que era la que te daba acceso ¿a qué? Al banquete. Pues aquí la que te da acceso es la vestidura blanca. Y si tú tienes esa vestidura blanca, vas a estar entonces inscrito en el libro de la vida. En todas las iglesias hay gente que es fiel. En todas las iglesias hay gente que es fiel. Las ropas blancas son sinónimo de alegría, de victoria, como bien decía Nitza, de pureza, pero también ya nos está preparando para el banquete de las bodas del Cordero, donde tendremos nuestras vestiduras blancas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así también no podemos obviar la resurrección. ¿Cómo estaban vestidos aquellos dos ángeles? ¿Cómo estaban vestidos aquellos dos ángeles que estaban allí? Que le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Vestiduras resplandecientes, blancas, ¿verdad? Y cuando Jesús se encuentra con María Magdalena, ¿qué le dice? No me toques, que todavía no he ido al Padre. Jesús estaba cuidando su vestidura. Y tenía que cuidar su vestidura, ¿para qué? Para cuidar nuestra vestidura también. No se asuste ahora que si yo tengo algo blanco no lo voy a saludar, ¿sabe? Porque yo llego a casa, le echo shout, cha, y lo zumbo. Y ya. Y se fue todo. Sí, mira, todos los trajes míos están llenos de maquillaje. Ninguno es mío, pero están llenos de maquillaje. Eso no importa. Yo soy feliz saludando a la gente. ¿Por qué? Porque eso nos manda el Señor. Por otro lado, habla del libro de la vida y ese es el libro donde usted y yo queremos estar. En la antigüedad, los ciudadanos estaban inscritos en un libro donde se hacían los censos. Si vamos al libro de Lucas, ¿qué pasa? Hay un censo, se tenían que ir a inscribir.
Ahora, ¿qué usted y yo hacemos? Tenemos un pasaporte, ¿es o no es? ¿Verdad? Tenemos un pasaporte que es un librito que me acredita viajar a un lugar. Y ahí me lo van a ponchar. Pues, y eso dice que yo soy ciudadano del país que sea. No voy a entrar aquí en más nada. Porque usted puede ser del país que sea. Y todos los países tienen su pasaporte. Exactamente. Y cada 10 años hay que registrarse en ese censo. Lo sacan de ahí, exactamente. Y ese libro nos está acreditando como ciudadanos del reino de Dios. Ya no somos ciudadanos de Roma. Eso es lo que le está diciendo a esa gente. Ustedes ya no son ciudadanos de Roma. Ustedes son ciudadanos del reino de Dios. Es que esto como que es fuerte. Que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, que se puede borrar. Hello, ¿verdad? No voy a decir nada más. Pero hay gente que dice salvo por siempre salvo. El libro, se puede borrar el nombre. Eso es lo que yo entendí de ahí. Bueno, porque entonces estamos, si somos salvos siempre salvos, invalidamos el Apocalipsis. O sea, aquí no hay break. Ajá. Dice, no borraré tu nombre del libro de la vida, dice, sino que te reconoceré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Sería equivocado, dice aquí el escritor, un grave error de decir aquí que los que han sido escritos en el libro de la vida del Cordero pueden ser borrados de él y perder así la salvación adquirida. La frase ha de entenderse en el contexto histórico en que se redactó. Se alude aquí lo mismo que en el capítulo 22, 19, a la descripción personal en los registros de los respectivos municipios que se hacían, como el censo, lo que habíamos dicho, que se iban añadiendo los nombres de los que nacían o venían a residir en la localidad y se iban borrando los que morían o se marchaban a otro país o a otro lugar. Que en conclusión, ser borrado de este registro, lo mismo que no estar inscrito, equivale a quedar excluido. Es decir, de las bendiciones que el Señor ha prometido para aquellos que le aman. Esas bendiciones de mesiánicas que el Señor le ha prometido. Por eso es que es bien importante lo que dice antes. Hay gente que no ha manchado sus vestiduras. Si usted no mancha sus vestiduras, su nombre va a estar ahí. Si las mancha, no está ahí. Tan sencillo como eso. Y fíjese que Jesús hace énfasis en que confesaré su nombre delante de mi Padre. Si usted va al Evangelio de Juan, usted se va a encontrar eso mismo. Usted se va a encontrar eso mismo. Y quisiera entonces terminar esta porción de la promesa. Vamos a Daniel 12. Hoy sí que me fui bien por encima, pero no importa. Daniel 12, 1. Marco. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay que estar escrito en el libro. Y asegúrese que esté apuntado ahí. No me preocupe por el pasaporte. Que usted saque ese pasaporte, el del libro de la vida, porque ese pasaje es de ida, ese one way. Ahí no es ida y vuelta. Vamos a buscar Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Marisa. Y el que no se hallaba inscrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¡Uy! Para ahí nadie quiere ir. Ahí está la bestia, el falso profeta y el dragón. No quiere ir para ahí.
Vamos a ver el 21, versículo 17, capítulo 21, versículo 17. Ya le estoy dando pistitas ahí de más adelante para que siga cogiéndole gusto a esto. Blanca. 21:17. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. Debo haber copiado mal ese dato. Eso como que no, eso como que no. Sí, déjeme verificarlo. Pero después de estar que lee, en algún momento esto me pasa. Oye, me pasó en este estudio nada más, esto está malo. Ya he leído demasiado. Llevo leyendo, no sé, como 2 meses. Porque Ángel estaba leyendo para el capítulo 1 y ya yo estaba leyendo del capítulo 2. No, el 27, no es 17, es el 27. Es el 27. Es que tenía que buscar de dónde lo copié. 22-27. 21-27. 21-27. Volvemos. Perdón. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Oye, ¿quiénes van a entrar, verdad? Mabel, te envió un email, te tengo que enviar otro, descarta ese, no, voy a decir segunda corrección, le voy a poner para que sepa que ese es el que es. Así que Ángel, el que te mandé ese tampoco es. Yo tuve que corregirlo hoy otra vez. Así que vemos cómo es importante esto de estar inscrito en el libro de la vida del Cordero, porque ese libro lo vamos a seguir viendo a través de Apocalipsis, ¿sabes? Hay varias instancias que habla de esto de estar inscrito en el libro de la vida. Y a ellos, pues como era una ciudad imperial, se sentían cómodos y todo eso, hay que decirle, mira, no es asunto de ser ciudadano de Roma, es ser ciudadano del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice hoy? Vamos, el mensaje para la iglesia hoy. Es importante la plenitud de Cristo. Si vamos a Efesios 4, eso lo recalca. De vivir en la plenitud a la estatura de Cristo. La iglesia, y la iglesia somos nosotros, tenemos que vivir en la plenitud de Cristo. Segundo, no podemos morir espiritualmente. Para nosotros no hay espacio para la muerte espiritual. Si caemos, nos levantamos. No tenemos que tener vergüenza. Nos levantamos. Y esto es como cuando usted se cae. Si usted tiene que pedirle a alguien que lo ayude a levantar, usted lo ayuda, usted pida la ayuda. O la tendencia natural es que cuando alguien se cae, ¿qué pasa? Todo el mundo corre a ayudar. Bueno, hay gente que va a reírse, pero hay gente que va a ayudar a levantar, ¿verdad? Pues mire, todos tenemos esa misión. Tenemos que ayudar al que vemos que está muriendo. Usted llama al 911 si usted ve una emergencia, ¿verdad que sí? O usted está grabando a ver a qué hora llega el 911. ¿A qué hora llega la ambulancia? No. Hay que ayudar al que está débil. Hay que velar y vigilar. No podemos dar espacio. Hay que velar y vigilar. No podemos pensar que porque estamos en la iglesia ya no tenemos que vigilar ni tenemos que velar nada. Hay que volver a los fundamentos, al ABC del Evangelio. La iglesia tiene que volver al ABC. A la BOA, Biblia, oración y ayuno. Eso no pare más nada. Eso es Evangelio 101. En tu casa dirían así, ¿verdad, Bruni? Eso fue lo que yo aprendí. Evangelio 101 es ese. Biblia, oración y ayuno. Yo vi a mi abuela hacer esas 3 cosas. Mi abuela se murió y tiene más chavo de lo que yo tengo ahora. Dios la prosperó en todo lo que hizo. Con 3er grado se leyó la Biblia más veces que yo, que soy pastora.
Y cuando oraba, tú sentías esos ríos de agua viva que se te metían por todo el cuerpo. Porque estaba enchufada, eso era un cordón directo. Todos los estudios los puedes repasar, sigue saliendo la misma palabra, arrepentimiento. Mírese para adentro, no le tenga miedo a mirarse para adentro y donde esté fallando, mire, mejorarlo. Hay que estar preparado porque no sabemos cuándo Cristo viene. Porque pronto puede ser para Cristo mañana, pero puede ser en 1000 años. Yo no sé. Desde el día 1 que Jesús resucitó, están esperando que vuelva. Solo el Señor sabe cuál es el día y la hora. Trabajemos para nuestras nuevas vestiduras, para que el nombre esté escrito en el libro de la vida. Oiga, y que Jesús no se abochorne de nosotros. Yo no quiero que Jesús se abochorne de mí cuando me vaya a presentar allí. ¿A usted no le ha pasado eso? Que usted tiene que presentar a alguien y no sabe cómo presentarlo. Que usted como que... ¿Usted oyó lo que dijo Ángel el domingo? Se puso como colorado. Pero para mí es una bendición presentar a Ángel. Pero hay gente que usted dice, ¿y cómo yo lo presento? Porque su testimonio no va acorde. Que nosotros seamos de una sola pieza, como dice el apóstol Pablo. Que cuando nos presenten bien. Porque nuestro testimonio habla por sí solo. Amén. Bueno, pues hasta aquí nos trajo la caminata de hoy. Hasta aquí, sí, yo le dije que esto era caminando. La próxima parada, como dicen en el tren cuando usted se monta, próxima parada, Filadelfia, y no es la de Pensilvania.